Y ya estamos con Ivonne Melgar, que está por descabezar la prensa nacional y se ve que ya son vacaciones. Pero ¿verdad? totalmente, Vianney. Es decir, muy buenos días, excelente arranque de semana. Sí observamos reflexiones, puntos de inflexión, la grilla, pero efectivamente sí hay un... Sí, no hay una nota que acapara toda la atención mediática. No la hay, y la va a haber muy probablemente en 2 semanas. Si es el domingo próximo arrancan las campañas y entonces, bueno, ya. Resucitan las campañas. Resucitan las campañas. Los entramos políticos. en un como bachecito ahorita, ¿no? Muy bien. De todas maneras, sí noticias que te hablan de problemas de fondo, problemas estructurales, donde todavía no se dejan sentir las medidas que se habrían tomado en 2014, como por ejemplo en el caso de migrantes, la suspensión de los servicios de la Bestia, la llamada La Bestia, aquel tren que llevaba a los migrantes y que se esperaba hubiese bajado toda la parte de migración. No, por el contrario, hoy Excelsior nos habla de que repunta el secuestro de migrantes, se multiplican por 10 los casos, centroamericanos que cruzan la frontera son también víctimas de trata, reporta el Instituto Nacional de Migración, y atribuyen estos plagios a la escisión de cárteles, es decir, mientras más se combaten las cabezas de los grupos delincuenciales, hay más pequeños grupos que por sobrevivir pues se dedican al delito, a este tipo de delitos, y los migrantes serían víctimas de los secuestros de pequeños cárteles o carteles divididos en algunas regiones del país. Muy bien. El Universal dice que hay un reporte de Estados Unidos que dice que Hezbollah tiene nexos con cárteles mexicanos. Hay registros de ganancias a través de lavado de fondos y el objetivo de la relación es el dinero, no el terrorismo, afirman especialistas. Esto en estas notas pues de grandes tendencias, de problemas estructurales. La tragedia hoy en muchos hogares mexicanos, sobre todo de la zona metropolitana, es esta nota: sin cupo en licenciatura, 117,000 aspirantes. ¿Qué es lo que trae la jornada? Entonces? Híjole, lo trae de principal la jornada, otros medios también sí se me hacen notas muy duras, tienen que ver con la vida de muchos. Lo que le interesa a la gente. Estamos hablando del presupuesto base cero, que a mucha gente le da una flojera porque más no se entiende y será muy importante, pero eso, ¿y eso qué? O sea, a mí... Ronda 1 de Ronda Pemex. 1 de Pemex, las reformas de lo... Bueno, esto que solamente el 91.1% de los aspirantes, más bien que hayan quedado fuera, y solamente pues menos del 8.9%. Es una tragedia. Es una tragedia y yo sé que ya nos deberíamos haber acostumbrado. Porque año con año, y en este caso cada semestre, porque ya la UNAM hace cada dos veces al año este examen, pero no, yo creo que no debemos acostumbrarnos, no debemos volvernos frívolos ni fríos frente a este dato, porque lo que realmente habla es que no hay nadie que se esté ocupando, no hay nada que esté tratando de atender este boquete que significa que el 90% de los jóvenes que aspiran a seguir estudiando no lo pueden hacer, no tienen espacio donde hacerlo. Y que al final, bueno, va a estar la UNAM, va a estar el Politécnico, la UAM, el Politécnico, algunas otras opciones de programas alternativas, paralelos, la Universidad de la Ciudad de México, que lamentablemente se convirtió en un nido de grillos, básicamente. Pero nunca es suficiente. No, nunca es suficiente. Y ¿sabes qué? A mí bueno, estaba pensando este fin de semana, ando muy desencantada, Vianney, la verdad es que a mí las listas del... Bienvenida al club, bienvenida al club, de los pesimistas, de los millones de habitantes. ¿Sabes que a mí las listas de candidatos, el saldo, las alianzas, al final cómo quedaron de los partidos, sí me dejaron muy decepcionada, porque te hablan de que ni Ayotzinapa, ni la crisis de la corrupción, ni todo lo que veníamos señalando en los últimos meses hacen rectificar a la clase política en cuanto a que su sobrevivencia debería estar en el primer plano de las preocupaciones, porque hay un desencanto, hay una desilusión ciudadana que habla del voto nulo, de no ir a las elecciones. Pues no, les valió todo eso y
En el fondo lo que está es que no les importa los grandes problemas nacionales que tenemos, que tienen que ver con la salud. Cada día tú escuchas más personas que dicen, oye, me programaron mi cirugía para dentro de 5 o 6 meses. No hay insumos en el hospital para la diálisis de fulano. No existe atención. La salud, un gran problema, y dirías, bueno, es que no se puede hacer, ya tenemos un peso demográfico. Muy bien. ¿Y la educación? Porque ahí ya no me digas que hay un peso demográfico y que nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Por lo pronto, sí. Es una inversión. Tendría que haber una inversión, y ahí está la cifra de ingreso que en el caso de la UNAM solo equivale al 8.9% de los 128.519 participantes. Las carreras de mayor demanda son medicina y derecho. Entre mayo y junio habrá una segunda prueba por otros 9.000 espacios. ¿Qué es otra, A mí sí me preocupa que una cosa es que tú como estudiante, si quieres estudiar filosofía, está perfecto que estudies filosofía o que estudies comunicación. Yo siempre he estado en contra de la carrera de comunicación como tal, debería estar junto con otras carreras. Adscrita a otras carreras, porque materias más sólidas, ¿no? Y entonces te das cuenta que los jóvenes tampoco quieren estudiar lo que el país requiere. Sí, pero tampoco es culpa solo de ellos, es decir, tenemos un sistema de formación que no te orienta, que no te canaliza. Y entonces logras tener un espacio y sales y lo que no hay es empleo. Porque es que hay demasiados comunicólogos, porque México no necesita filosofía, no necesita sociología, no necesita ingenieros, no, es todo un tema. Necesitamos de todo, pero necesitamos también que exista mucha más convergencia entre la demanda. Así es. Y un futuro también. O sea, no hay un diseño para que exista un mercado interno, una industria nacional. Estamos en un modelo donde todo es el modelo de la importación. Y en ese sentido, bueno, estábamos leyendo la semana pasada el reporte de la OCDE, Vianney, que decía que en China el más pobre de los niños tiene mejor educación que el con mayores posibilidades e ingresos en México, y te señalaba de toda la pirámide invertida del esfuerzo en el país. Bueno, ahí está, ovaciones, dice, rechaza la UNAM 117.029 jóvenes, acepta solo 11.490 a nivel licenciatura, representan apenas el 8.9% de los aspirantes, y hay muchos jóvenes que lo van a volver a presentar 1, 2, 3 veces, y ahí frente a esta realidad, jóvenes, o sea, son niños, tesoneros que no se caen a la primera, y frente a esa realidad cotidiana es cuando más coraje me dan los tránsfugas políticos y estos que tienen prisa por el poder, o sea, que no están conectados con la realidad del México de todos los días, donde hay que frustrarse, donde hay que aprender a levantarse, donde hay que hacer filas para la ficha de la cita médica. Este es México, y estos tránsfugas, no, yo quiero mañana ya seguir mi carrera política, me cansé de este partido y me voy a otro. Ahí es donde creo que hay una distancia que realmente abruma y llega a ser nocivo, y una, ¿cómo le podríamos llamar? Una ofensa, la forma en que la clase política procede, sus conductas frente a esta realidad, a la que no le dan respuesta ni les importa. Rechazan. Y la prensa también se va con eso, el rechazo a 91% de los 253 alumnos que se inscribieron para ingresar a licenciaturas de la UNAM, solo aceptaron a 11.490. El resto dice, con futuro incierto o ya truncado, se suman a los ninis. Esperemos que no sea así, esperemos que haya otras posibilidades, pero bueno, lo señalan de esa manera. El Economista, en otros temas, en la economía reorganizan Petróleos Mexicanos para nuevos negocios, el Consejo de Administración anuncia cambios y cargos, establece 2 subsidiarias y 5 filiales de negocios, debe revelar a involucrados en robo de gasolina, dice el IFAI, se les está acabando el tiempo para seguir tapando a los que llevan ese negocio, que tienen que estar adentro, lo hemos dicho siempre aquí, tienen que estar adentro de Pemex los que hacen la organización del robo, no se podría explicar de otra manera. 24 horas no cubre la canasta básica el 42% de la población indígena, es un porcentaje que equivale a 4.7 millones de mexicanos, es la cifra más alta
Es más alta esta cifra que la propia meta que el gobierno tiene para atender a esa población hacia el fin del sexenio, donde estaría pensando en bajar el porcentaje de pobreza en 35%, según el Programa Especial de los Pueblos Indígenas de 2014, elaborado por la Comisión para el Desarrollo Indígena, la CDI. Muy bien, ¿qué más? El Sol de México, en el país solo viaja 9% de mexicanos, son cifras de Turiste. Se debería estar movilizando el 30% de los habitantes, dice. Bueno, tú cuando vas a las playas piensas que está todo México ahí, en Acapulco, en Cancún. Y las cifras alegres de la Secretaría de Turismo en los últimos días decía que había crecido el turismo en 20%, entonces si creció así quiere decir que estaría peor esta cifra del turista de acuerdo con las cifras oficiales. Más por más DF, robos al mayoreo. Son desodorantes, pilas, pantallas de televisión y tequilas los productos que más se roban en las tiendas de autoservicio y que acaban con precios más baratos en los tianguis. Y Publimetro, tormentoso comienzo para la Semana Santa. Según la Conagua, la semana de Asueto iniciará con precipitaciones, viento y hasta caída de granizo. Desde el miércoles la posibilidad de lluvia en las tardes aumentará en la capital del país, Puebla, Quintana Roo, Chiapas y enclaves turísticos como Tepoztlán, Valle de Bravo, por la noche a partir del martes. El puerto de Acapulco, sin embargo, se libra de los aguaceros y más de 25 millones de alumnos de educación básica hoy no van a la escuela. Estas vacaciones durarán hasta el 13 de abril. Nuestro más sentido pésame a los padres que van a tener que aguantar 2 semanitas. Y bueno, también hay grilla que está acaparando la atención de algunas portadas con alcance nacional. Vianey, es hoy el caso de lo que tenemos con Milenio. Es muy interesante el manejo que hizo este fin de semana Andrés Manuel López Obrador sobre quienes se están oponiendo a la realización de elecciones. Boicoteadores, dice la cabeza, en la mafia del poder. Me llamó mucho la atención cómo se dedicó el tabasqueño a defenestrar, a descalificar, a señalar que están mal quienes hablan de no ir a las elecciones, en este caso, pues todos los, digamos, la disidencia magisterial de Guerrero, que está llamando a no ir a elecciones, la disidencia en Oaxaca, la sección 22, y pues muchos que están por el movimiento del voto nulo. De una manera vehemente, diría yo, como nunca lo habíamos escuchado López Obrador diciendo, el que está llamando a no votar le está haciendo el juego al PRI, a la mafia del poder, al PAN, al PRD. Impresionante cómo se va a dedicar en los próximos días a apelar a la conciencia de aquellos que están inconformes con la partidocracia y decirle, véngase para acá. O sea, le cayó el 20 a López Obrador de que ese potencial voto nulo de rechazo a las elecciones puede o debe ser de Morena. Y le está invirtiendo discursivamente como nadie lo está haciendo. Habíamos escuchado a Gustavo Madero, algunos politólogos, columnistas decir, oigan, no, lo que tenemos es chueco derecho, es la democracia que hay, pero que ya el líder de Morena deliberadamente concentre su promoción de partido, en ese punto me parece que es digno de llamar la atención, a ver qué tanto funciona y qué tanto ese porcentaje que hoy dice no quiero ir a las urnas, se voltea a ver la oferta de López Obrador. Muy bien. En la portada de Milenio también se dice que Dish evade obligaciones y pone en riesgo la comunicación política. Es un señalamiento de la Cámara de la Industria de Radio y Televisión que está deliberadamente ahí poniéndole un tache a Dish. Es la de Carlos Slim, ¿no? Dish. Sí, es la de Carlos Slim. Bueno, prevén una derrama de 1.200 millones de pesos por turismo electoral. Y por otra parte, René Bejarano quiere que su movimiento por la esperanza sea una asociación política nacional. O sea, pero fuera de PRD. Pues sí, que fuera de PRD. Dios, sí, ¿no? Sí, fuera de PRD. Maletas. O sea, está como, valórenme, no me dejen ir, ¿no? Bueno, tenemos el Financiero que dice que casi la mitad del país es apartidista, desciende 13 puntos en el primer trimestre de 2015, todo el voto de la intención hacia el PRI.
En México se presenta una tendencia a la baja del voto duro y avanza el apartidismo. Cada vez hay más votantes que dejan de ser leales a su partido, lo que hace que las elecciones sean más volátiles y menos predecibles. Eso dice la encuesta de parametría hoy de El Financiero, señalando entonces que el nivel de incertidumbre de la votación aumenta. ¿Por qué? Porque aquel voto que era duro, que era seguro, que era leal, ya no lo es tanto. Interesante este dato de El Financiero, de su encuesta de parametría. Hay otra encuesta hoy, que es la de Reforma, que a diferencia de la que hemos venido siguiendo de parametría, otras que hablaban de una distancia entre el PAN y el PRI de 3 puntos a favor del PRI, esta dice que no, que la distancia es mucho más grande, es de 10 puntos. Si hoy fueran las elecciones para diputados, el PRI ganaría con 32%, el PAN tendría 22%, PRD 14%, Morena 8%, Partido Verde 7 y ya después ya el resto de la morralla con 4, 3, 2 puntos, ¿no? Pero aquí lo interesante es eso, y el 59% de los encuestados dice que para decidir su voto no les sirve la propaganda. Entonces no va a cambiar a partir de la guerra de spot. Y también, ahorita que estás en encuestas, también nosotros traemos una muy importante, que es la valoración de la imagen presidencial, del desempeño presidencial. Dice la cabeza, calificando de alguna manera la información, que es estable la imagen del presidente, digamos que está estancada la calificación, está en los mismos números. El tema económico es el que más preocupa. Construcción de carreteras, servicios de salud y servicios educativos son las áreas mejor calificadas. La aprobación a la gestión del presidente se mantiene baja, aunque estable respecto al último cuatrimestre. ¿Qué significa baja? 36% está de acuerdo con su manera de gobernar, 59% manifiesta desacuerdo. La gestión de la economía en general, así como en lo específico, el control de la inflación y el tema del empleo, continúan como los renglones donde más desaprobación existe con el gobierno. En esos ámbitos, más del 60% está en desacuerdo con el trabajo del mandatario. 60% también considera que Peña Nieto ha hecho menos de lo que se esperaba de él como presidente. 24% cree que ha realizado lo esperado y solo 11% piensa que ha hecho más. También se mantiene la creencia de que la situación del país se sale de control, esto es para el 59%. Mientras la reforma educativa alcanza el acuerdo de 60%, en el polo opuesto aparecen la reforma fiscal y energética como las más desaprobadas, con 51 y 53%. Y la reforma en telecomunicaciones divide opiniones, 42% está de acuerdo y 43% en desacuerdo con esa reforma. Además de las alusiones a ciertas reformas como la energética, los aspectos más criticados de la gestión de Peña Nieto son la política económica, los casos de corrupción y en menor medida el caso de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa y la inseguridad por el crimen organizado. Vianney. Ivonne, el gobierno federal necesita, pero en serio, dar un manotazo. Definitivamente. O sea, la popularidad es la más baja que han tenido los presidentes. Ahora, a mí me da la impresión de, como lo han señalado muchos columnistas, entre ellos Jorge Castañeda, sobre todo el ex canciller, si hay una parte, da la impresión, ¿sabes qué? Que hay una parte del gabinete que dice, vámonos de largo y a ver cómo nos va en las elecciones. Y solo entonces cambiemos o ajustemos. Pero hay personas como Federico Berrueto, que escribe en Milenio, que yo lo considero pues cercano al poder en cuanto a como asesor, que ya hablan de la necesidad de un gobierno de coalición, asumiendo que estos niveles de desaprobación no se van a cambiar, no se van a mejorar de manera significativa, y que entonces la gobernabilidad debería ya de irse apostando por el lado de que se comparta gabinete, se compartan políticas públicas, haya una especie pues de cogobierno parlamentario, pero también desde el Poder Ejecutivo. Se empiezan a replantear qué debemos hacer. Pero, y a mí me parece muy bien, y yo coincidiría plenamente con Federico Berrueto. Aquí el único punto es que los que deberían de dar cuenta, los que deberían de estar analizando es el gobierno federal, y yo no los veo ahí. No, al contrario, yo los veo más arrogantes. Mira, hubo un discurso el viernes de la Coparmex que parecía muy en sintonía de lo que piensa una parte del gabinete. Decía el líder de la Coparmex, señor presidente, lo quieren
lo quieren tirar o lo quieren minimizar. Hay como una especie de conspiración. Entonces, yo creo que está dividida la operación política en el gobierno entre aquellos que dicen nos están queriendo molestar. No se deje. No se deje, señor presidente. Y otra parte que dice, lo hemos escuchado en Luis Videgaray, secretario de Hacienda, no sé en qué equipo esté él, pero lo que hemos escuchado es, híjole, la credibilidad, la confianza, no hay confianza, hagamos algo. Lo dijo, se lo dijo a Financial Times y después el presidente lo repitió. Pero no termina de quedar claro que este diagnóstico se traduzca en acciones. En dar un manotazo. En dar un manotazo, como tú dices. Pero en serio, porque mira, por ejemplo, el tema del sistema, por ejemplo, el tema de la función pública y de la investigación de las casas, y poner a Virgilio Andrade, que sabemos que no va a investigar porque hay amistad, eso es como tratar de como que ganar tiempo, ¿no? Dátale con el dedo este bonito tema y tradición mexicana. Híjole, ojalá no sea así, pero bueno, ahí tenemos que a nivel también local se reproducen los problemas, los mismos problemas de seguir viviendo como si no pasa nada. Y en la crónica se destaca que reparten en Cuauhtémoc cochinito del exdelegado. A nombre de Alejandro Fernández, candidato ahora del PRD a diputado, personal de la delegación anuncia entrega de apoyos de programas sociales retenidos durante 3 meses, Vianney. Oye, y bueno, yo sé que esta semana estará pues bajona, pero ¿qué nos tienes? No, tenemos diferentes eventos todavía, y en la agenda que Excelsior nos comparte el día de hoy, tenemos que para mañana, Vianney, tendríamos ya finaliza la primera etapa de notificaciones para ciudadanos que fueron seleccionados como funcionarios de casilla. Ojalá no haya tantas negativas como se está advirtiendo desde el INE que existen y que podrían poner en riesgo las elecciones. También mañana se celebra el natalicio de Octavio Paz. Para el miércoles el salario mínimo en la zona B aumentará de 66 a 68 pesos. Y el jueves tenemos conmemoración, se celebra el Día Internacional de la Concientización sobre el Autismo. Para el sábado, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral sesiona para aprobar las candidaturas a diputados federales por representación proporcional. Y el domingo inician las campañas de los candidatos de todos los partidos políticos para diputados y también el nuevo horario de verano, Vianney. Bueno, esa es la mala. La buena es que inicia la veda electoral y que no vamos a ir a funcionarios. Ah, esa te pone muy contenta. Esa me pone muy contenta. ¿Caricaturas tienes? Caricaturas, me voy solamente ya con Magú porque tenemos ya el tiempo muy corto. En la jornada, este es el diálogo. Se llama Lo Grande. El PG ofreció a sus electores puestos públicos en Guerrero si votan por Morena. No somos como esos partidos pichicatos, dice el PG, que solo reparten despensa, cemento y cubetitas. Y en el PRI se empiezan a analizar esta propuesta y dice, y subió la apuesta en materia de compra de votos. Temo que en 2018 no bastará con tarjetitas Soriana ni Monex, dice alguien en el PRI, creo que César Camacho, y alguien les dice, ustedes ofrezcan la presidencia, no sirve ni para que le aplaudan a uno. Ivonne Melgar, mañana nos vemos en punto de las 7. Sigue la semana y aquí estaremos dando cuenta de las cabezas y de la prensa nacional. Gracias por su acompañamiento. Y nosotros